Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar, como siempre, por las portadas y esta de últimas noticias, como digo, en este martes 1 de noviembre. Nicolás Maduro y Gustavo Petro se reúnen hoy en Caracas. El presidente de Venezuela almorzará con su homólogo de Colombia, un encuentro fundamental, histórico en las relaciones, en un momento también particular que vive América Latina. La presidencia de Colombia divulgó un comunicado mediante el cual informa de los temas que se han de tratar durante el encuentro. Serán la relación bilateral, la reapertura de las fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Es lo que se plantea en esta comunicación que se hizo pública ayer por redes sociales. Y por supuesto también la situación de Brasil abre nuevos panoramas de análisis y enfoque sobre la realidad latinoamericana. Como dice Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, ahora sí está muerto y enterrado el Grupo de Lima, ese grupo que intentó avalar al señor Juan Guaidó. Ahí lo tienen, está enterrado, dice. El diputado socialista afirmó que a Venezuela se le abren grandes perspectivas con Gustavo Petro al frente de Colombia y el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Importante esto y por supuesto ya veremos lo que está pasando en estos momentos en Brasil. Y aquí tienen la portada de la Folha de Sao Paulo, lo que menciona ahí: bolsonaristas bloquean vías para pedir golpe militar. No aceptan la derrota del señor Jair Bolsonaro y se habla de más de 300 bloqueos hasta madrugada. Desde ayer empezaron los bloqueos de los transportistas que son precisamente manipulados, manejados, ordenados y son del aparato fascista del señor Jair Bolsonaro. Ahí tienen, ese es el resultado. Se habla incluso de un bloque, de un golpe de Estado progresivo que se estaría implementando para plantear incluso desde algunos sectores militares retirados, aliados del señor Bolsonaro, un golpe militar contra Lula que se posicionará recién el 1 de enero. Esto nos recuerda muchísimo lo que pasó con Donald Trump cuando no aceptó la derrota frente a Joe Biden. Y claro, hasta ahora no da la cara, no se pronuncia y la fotografía de la parte inferior da cuenta de que está en el Palacio de Plan Alto sin todavía responder. Mientras tanto, Lula prepara la transición y busca apoyos también de algunos sectores políticos y económicos de Brasil para establecer su nuevo plan de gobierno o su plan de gobierno en función de esta nueva realidad. Y ayer hubo un encuentro importante, los dos mandatarios de los dos países grandes de América Latina del Sur o de América del Sur, Alberto Fernández y Lula da Silva, se reunieron. Hoy el diario de La Plata, hoy en la noticia, dice: compartimos la mirada sobre la integración en América Latina. Así se expresó el presidente Alberto Fernández al reunirse con el nuevo primer mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a un día de la jornada electoral. Mientras tanto, los medios brasileños hablan del silencio de Bolsonaro, que es lo más destacado. Esto fue una foto y un encuentro muy importante que, además de legitimar una gráfica la victoria de Lula, da cuenta de cómo se manejará este momento histórico, la integración de nuestra región. El diario Universo señala algo que está ocurriendo en estos días en el Ecuador. Se repite la escena de cuerpos colgados desde un puente. Esta vez fue en la ciudad de Esmeralda. Según el personal de la Dinacedi de Criminalística, los dos cadáveres tenían heridas de arma blanca en diferentes partes y no se conocían sus identidades. Un hecho similar ocurrió meses atrás en Durán, la provincia del Guayas, y en la Troncal, en la provincia de Cañar. Pero esta madrugada hubo algunos atentados con coches bombas en algunos sitios y además policías asesinados presuntamente por criminales. Veremos más adelante esto, que obviamente no lo puede tener a estas horas del Universo en su portada, pero ya es tendencia en el Ecuador los diversos atentados que parecen planificados y coordinados por los grupos criminales en distintos puntos de Ecuador. Pasemos. Ahora el pueblo de Bolivia da cuenta de la situación a propósito del conflicto que desatado por el golpista Fernando Camacho. Rector, iglesia y alcalde apuntan al diálogo. Camacho se aísla en su paro, mientras el gobernador de Santa Cruz amenaza con dar muerte civil a quienes piensan distinto a él. Varios sectores apelan a la concertación. Se multiplican las voces que piden solución
del conflicto, y ahí pueden observar la fotografía central. Marcha Pacífica es atacada por los grupos parapoliciales unionistas. Esto se está incrementando poco a poco, pero sobre todo porque el impacto del paro promovido por Fernando Camacho no ha tenido el éxito ni la amplificación que ellos querían. Estamos atentos a esta situación. Y la República de Perú destaca algo en su titular que da cuenta también de algo que no es tan nuevo. Confirmado, grupos armados de Colombia actúan en Perú, revelan documentos militares secretos. Ahora, porque se hacen públicos, se da cuenta de que esto existe. Ya se sabía que los grupos armados de narcotraficantes, sobre todo, están en las fronteras entre Ecuador, Colombia y Perú, y esto se habla desde hace algunos meses atrás. Y lo que destaca aquí la República es que documentos militares señalan que en la zona operan otros grupos y se han dado enfrentamientos por el centro de áreas de cultivo de hojas de coca y producción de cocaína. Así que son grupos armados de narcotraficantes, por si acaso, porque ya quieren vincular a las disidencias de las FARC, que no tienen nada que ver con todo esto. Pasamos a la portada de La Vanguardia, lo que les mencionaba. Bolsonaro calla mientras sus aliados aceptan la victoria de Lula. La izquierda arrasa en el Brasil más pobre y compensa el fracaso en el resto de regiones, dice La Vanguardia de España. Los líderes europeos intentarán atraer al país al bloque occidental pro-Ucrania. ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde sacan esto? Es decir, triunfa Lula en Brasil y lo que ellos quieren es que se sume a la bronca de la OTAN contra Ucrania. Esto creo que no lo han entendido suficientemente bien, porque América Latina es un territorio de paz. Esto se lo conoce desde hace mucho tiempo. Donde se han desatado las guerras es allá en Europa, por intervención de Estados Unidos y también, por supuesto, por el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Y claro, el destaque fundamental que tiene la prensa occidental es ahora por la reacción de Rusia contra los ataques de Ucrania en esa zona. Pero bueno, ese es otro tema. Pasemos a la información de esta hora. Lula da Silva conversa con gobernantes latinoamericanos. El presidente mexicano invitó a Lula da Silva a que visite ese país a finales de noviembre para que participe en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Pero la fotografía de lo que habla es de la conversación entre Nicolás Maduro y Lula da Silva, así que tendría que destacarse aquello. Sí, ayer Lula da Silva conversó con varios gobernantes, ya mencionamos el caso de Alberto Fernández, pero habría conversado con Andrés Manuel López Obrador, con Nicolás Maduro, con Gabriel Boric y Luis Arce, de lo que se conoce hasta este momento. En el costado derecho, la información que mencionábamos de última hora: ordenan despeje de las vías bloqueadas por bolsonaristas en Brasil. Ojalá sea así. Y elevan a 101 la cifra de muertos tras la tormenta Nalgae en Filipinas. Presidentes de Colombia y Venezuela dialogarán este martes, un acontecimiento histórico para la relación de los dos países y, por supuesto, para el impacto que tiene esto en América Latina. Aquí la fotografía aérea, otra fotografía aérea. Los camioneros que protestan contra la victoria de Lula mantienen 236 bloqueos. Esta es la información de la agencia EFE. Otras informaciones hablan de más de 300 bloqueos en varios puntos del país a propósito de la reacción de los bolsonaristas que no aceptan la derrota de su líder, el neofascista Jair Bolsonaro. Costado derecho, más información de última hora. Biden propone impuestos al exceso de beneficios de las compañías petroleras. Esto tendrá su impacto, obviamente. Y está disuelta ya la junta directiva de Twitter tras la compra de Elon Musk. Algunos están felices de que él haya comprado y otros creen que hasta aquí llegó la red social Twitter, porque esto será un negocio. Es más, se habla ya de que la promoción de algunos tweets tendrán que ser pagados, es decir, ya no se podrán hacer algunas cosas gratis, entre comillas, que es lo que se hace hasta este momento. Hay expectativa por lo que pueda pasar por esta red social, que no es precisamente la que más atractivo tiene para los jóvenes, sino para los sectores políticos e informativos. Y por supuesto también se destaca ya el tradicional altar del Día de los Muertos de México. Resiente la inflación a propósito de las celebraciones del Día de los Difuntos que empiezan desde hoy en México.
Vamos cerrando con Nodal, el portal informativo de América Latina. Alberto Fernández visita a Lula da Silva. La llegada de Lula puede ayudar a volver a unir al continente. La pregunta es de qué manera y con qué propósitos. Lo fundamental es, como se menciona en la parte inferior de acá, la victoria de Lula abre una ventana de oportunidad única a la UNASUR, un artículo escrito por Andrés Arau, especial para Nodal, que ayer estuvo en Enclave Política y palabras más, palabras menos, reitera lo que conversamos con él en Enclave Política. En la parte superior, Maduro y Petro se reúnen mañana, esto debe ser de noche porque es el día de hoy, en Caracas para restablecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Ahí no se puede hablar de restablecer las relaciones, están restablecidas, sino para reafirmar esas relaciones, afincarlas y por supuesto desarrollarlas en un nuevo escenario geopolítico para nuestra región. Y vamos cerrando con RT. Biden carga contra las empresas energéticas que especulan con el conflicto ucraniano. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Usted, señor Biden, que le manda, que se mete en donde no le han llamado. Y este dato es muy importante. Me dan el dinero para ganar la elección. La confesión de Macri sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ojo con ese detalle, aparentemente sin gran repercusión en los demás medios de comunicación. Tendremos que verlo y revisarlo para entender efectivamente de dónde salió esa frase. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con más análisis y enfoques sobre nuestra realidad, aquí en Enclave Mediática.